Y vamos a leer desde el capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4. Recordemos que parte de esta parashá nos habla acerca de el clamor o vamos a llamarle el clamor que Moisés levantó. Vemos que una de las cosas que había sucedido con el pueblo de Israel es que Yahweh los había guiado por el desierto, los había guiado por el vasto desierto. Anduvieron por todo el desierto y vieron los prodigios, los milagros de cómo Yahweh estaba con ellos, cómo los liberó de la mano poderosa. Mas, sin embargo, también vemos que el pueblo de Israel era un pueblo en cierta manera muy quejumbroso, un pueblo de mucha queja, que a pesar de que Yahweh hacía todo cuanto el pueblo a veces necesitaba, vamos a ponerlo de esa manera, el pueblo no careció o no le faltó nada mientras el pueblo anduvo en el desierto. Si era el calzado de sus pies, dice la palabra que el calzado de sus pies nunca se desgastó. Tú te puedes imaginar eso, que conforme el pie, vamos a llamarle, de ellos crecía también el calzado de sus pies, etcétera. En cierta manera, nunca les faltó nada. Tenían necesidad de alimento y Yahweh les proveyó. Mas, sin embargo, vemos que mucho de lo que el pueblo de Israel deseaba, de las cosas que tenían en la tierra de Egipto, y guardemos esta parte en nuestras mentes, a pesar de que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, parte de ellos no había salido de la tierra de Egipto, parte en sus mentes o en sus corazones todavía permanecía en la tierra de Egipto. Y yo quiero que tú guardemos en nuestras mentes y en nuestros corazones esta parte. Y no es muy alejado de nuestra realidad o de nuestra condición muchas veces como ser humano. Porque muchas veces, aunque Yahweh ha pagado un precio, un alto precio de sangre por nuestras vidas, y hemos sido liberados y sacados de una esclavitud, sin embargo, muchas veces nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, nuestras convicciones vienen a definir nuestro estilo de vida que realmente vivimos cada uno de nosotros. La pastora decía hace, creo que unas semanas, conforme a nuestras convicciones, es de acuerdo a la manera en que tú y yo vivimos. Nadie puede vivir de una manera diferente si nuestra convicción primeramente no lo dicta de una manera diferente. La palabra en Romanos capítulo 12 dice, vamos rapidito a Romanos capítulo 12. Dice, les suplico pues, hermanos, dice, por las misericordias de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, como culto racional, como un culto diariamente. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, diariamente debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero sabes, no se puede presentar el cuerpo como sacrificio vivo primeramente, sabes, cada vez que había una ofrenda o un sacrificio que se presentaba delante de Yahweh, todo sacrificio, toda ofrenda que se presentaba tenía que ser quemada. Y la palabra dice, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice, diariamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros diariamente? Di conmigo, morir a diario. Diariamente tenemos que morir a diario. Dice, como sacrificio vivo, dice, santo, agradable, Elohim, dice, como culto racional, dice, y no se conformen a este mundo, dice, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, dice, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de ¿quién? De Yahweh. Pero dice, no se conformen a este mundo. Dice, sino sean transformados por medio de la renovación de ¿dónde? De vuestra mente. Diariamente tú y yo morimos a diario, pero diariamente también tenemos que buscar una renovación de nuestra mente.
Nadie puede ser, o vamos a retornar al Deuteronomio, pero nadie puede sufrir un cambio en su vida o en su corazón sin primeramente la mente de esa persona no ha sido transformada. Y la única manera que nuestra mente va a ser transformada y cambiada, di conmigo, es por medio de la palabra, de la enseñanza y de la instrucción que Yahweh tiene para nuestras vidas. Porque de otra manera no se puede. Dice su palabra, dice porque la palabra de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Cuando esto cambia de aquí de adentro, cambia hacia afuera. Los cambios nunca van a ser de afuera hacia adentro. Los cambios siempre van a tener que ser de adentro hacia afuera. Si Yahweh va a cambiar la vida de esta persona, primeramente lo va a hacer a través de ¿cómo? De su palabra y de su instrucción, para que lo que está aquí adentro sea cambiado, sea transformado. Y una vez que esto es cambiado, transformado, hacia afuera se empiezan a mirar los cambios. La palabra dice, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Pero si a eso tú le cambias al corazón afligido, ¿qué sucede? También se va a mostrar hacia dónde. Hacia afuera. Cuando el corazón está angustiado o está herido, etcétera, lo que tú quieras, se va a notar y se va a reflejar hacia afuera. Lo mismo sucede cuando hay un cambio aquí adentro y es la palabra quien lo cambia y produce ese cambio en nuestras vidas. Automáticamente se va viendo un cambio de adentro hacia afuera. ¿Cuánto lo entendemos? Porque de otra manera no se puede. Ahora, si este pueblo había sido tan bendecido y habían salido, Yahweh les había dado estatutos, mandamientos, ordenanzas, y era un pueblo que mientras caminó dentro de la obediencia o dentro de la voluntad de Yahweh, recordemos la historia de Balaam y de Balac. Vemos la palabra, dice, porque no puedo maldecir a este pueblo, dice, porque no he encontrado iniquidad en ellos. Y por cuanto no había iniquidad, no podía pronunciarse ninguna maldición en contra del pueblo de Israel. Sino lo único que salían de los labios del profeta era, ¿qué cosa? Bendecirlos. Y eso mismo tiene una gran consecuencia o tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. Si bien esto lo podemos mirar como parte de la historia, como un acontecimiento que Yahweh hizo, que Yahweh obró, que no simplemente es una historia bíblica, que es un acontecimiento que realmente sucedió y que Yahweh tenía control de todas las cosas. A la medida que el ser humano o el hombre también se desvía a causa de la idolatría, también vienen maldiciones sobre nuestras vidas. ¿Sabes? La consecuencia de la división del pueblo de Israel fue la idolatría. Si tú miras la división de las 12 casas y vemos que un pueblo regresó, otro pueblo retornó. La casa de Judá retornó y bien hasta el día de hoy la casa de Efraín o la casa de Israel, hasta el día de hoy permanece en un exilio. Y la palabra nos es clara y nos muestra y nos enseña muchas cosas. Pero fue a causa de que el pueblo nunca regresó, nunca retornó. Fue a causa de la idolatría que ellos tuvieron cuando ellos salieron por medio de las manos de Jeroboam y fueron llevados hasta aquel lugar. Una de las cosas que Jeroboam dijo y propuso en su propio corazón, dijo, si yo no hago, te lo voy a parafrasear en mis palabras, si yo no hago, 1 Reyes capítulo 11, 12 y 13 a 14, lo puedes leer, dice, si yo no hago algo, este pueblo regresará y retornará nuevamente y rendirá culto a Elohim.
Mas a causa de la condición que Jeroboam había tenido, una de las cosas que Jeroboam hizo, dijo, bueno, vamos a hacer algo tan simple. Dice que inventó fiestas de su propio corazón, y lo puedes leer textualmente dentro de las citas. Dice, inventó fiestas en su propio corazón y dijo, este es el Elohim que nos sacó de la tierra de Egipto. Y levantó una imagen. Sabes, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de cuidarnos y de procurar de tener una relación con Yahweh. Porque esa relación con Él es lo que nos hará caminar en sus obediencias, en su camino, en su mandato, en su instrucción. Porque en el momento que no tenemos una intimidad y una relación con Él, sabes, el hombre es muy dado a tener que seguir algo. Ellos querían ver una imagen y quiero, bueno, esta es la imagen, esto es quien los sacó de la tierra de Egipto. Quien los había sacado era Yahweh, Moisés, por medio de la mano de Moisés. Y sabes, muchas veces el hombre o el ser humano levanta ídolos. Y ese ídolo que tú y yo levantamos puede hacer que nos desviemos, que nos vayamos en pos de otros caminos. Y la pastora lo decía, el ídolo no solamente es una imagen tallada, pero un ídolo es todo aquello. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, un ídolo es todo aquello que viene y roba el tiempo o el primer lugar que le corresponde a Yahweh. Ahora, yo no sé si alguno de nosotros tengamos ídolos. Ídolo puede ser tu familia, tu trabajo, tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que el que no amemos a la familia. Yahshua dijo, quien no aborrece a su padre y madre, dice padre, hijo, familia, dice no puede ser mi discípulo. Y Yahshua no estaba hablando en el sentido de aborrecer, de decir, bueno, menospreciar y decir, bueno, aborrezco a mi papá, aborrezco a toda mi familia para seguirle a él. No era ese contexto, sino lo que Yahshua estaba dando a entender, dice, quien no pone primeramente a Yahweh en primer lugar, o aquella persona que pone en primer lugar antes que a Yahweh, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Di conmigo, el primer lugar le corresponde a Él y a nadie más. Y si el primer lugar es para Él, esto es lo más interesante, di conmigo, Él se merece lo mejor para nuestras vidas. Amén. Vamos entonces a retomar, vamos a regresar otra vez a Deuteronomio. Entonces esta parashá comienza con el clamor de Moisés, la súplica o el clamor de entrar a la tierra prometida. Recordemos, vamos a Deuteronomio capítulo 3. Y vamos del versículo 3:23. Dice, también en aquel tiempo yo supliqué delante de Yahweh diciendo, oh Yahweh, te suplico a ti, dice, que comenzaste a mostrar a tu siervo, dice, tu grandeza, tu mano poderosa y tu brazo alzado. Porque qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que pueda realizar obras y milagros como los tuyos. Permíteme ahora que pueda cruzar y ver la buena tierra que se encuentra al otro lado del Jordán, en el monte del Líbano. Pero por causa de ustedes, Yahweh se enojó conmigo y no me escuchó. Dice, sino que Yahweh me dijo, es suficiente. Subraya esta parte. Hay otras traducciones. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? Creo que otras traducciones dice, basta ya o basta. No sé si alguien tiene, le puede decir. ¿Cómo dice tu traducción?
Bueno, subraya esta parte, es lo mismo. Basta o suficiente o es suficiente. Y márcalo ahí, vamos a ver algo más adelante. Dice, no hables más delante de mí, dice, de este asunto. Sube a la alta cumbre y alza tus ojos al oriente. Dice, y al occidente, dice, al norte y al sur. Contempla con tus propios ojos. Dice, pues tú no cruzarás este Jordán. Pero comisiona a Josué, infúndele ánimo, fortalécele, pues él va a cruzar el frente de este pueblo y hará que ellos posean esta tierra que verás. Entonces nos quedamos en el valle que está frente de Bet Peor. Pero vemos que empieza el clamor Moisés y empieza a levantar su clamor y le dice Moisés a Yahweh, dice, ¿qué Elohim hay como tú? Y empieza a exaltar la grandeza de Yahweh. Y empieza a reconocerlo en todos sus caminos en cierta manera. Dice, tu mano poderosa, dice, y tu brazo alzado, dice, porque qué Elohim hay en los cielos y en la tierra que realice obras y milagros como los tuyos. Permite ahora, dice, que pueda mirar y cruzar la tierra, dice, que se encuentra al otro lado del Jordán, en el al lado del monte, dice, y por causa de ustedes, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, Yahweh se enojó conmigo, dice, y no me escuchó, sino que Yahweh me dijo, basta ya, o es suficiente. Moisés puede mirar o contemplar. ¿Te puedes imaginar? Yo quiero que tú te imagines esta historia. Moisés, que los había conducido, que había sido el libertador para ellos, que los había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto, que los había llevado por el desierto, que estuvo, si tú quieres, en las buenas, en las malas, en todo lo que el pueblo pasó. Yahweh estuvo con ellos. Pero esa generación que cruzó con Moisés en el desierto, dice la palabra que no entraron. Se quedaron en el desierto, no entraron, no entró. Tuvo que levantarse una nueva generación, la cual se levantaría por medio de la mano de Josué, que sería la tierra, que serían aquellos que entrarían a la tierra. Pero hasta este punto vemos que Yahweh le muestra y dice, tú no entrarás. Dice, sin embargo, dice, anima a tu siervo. Dice Josué, dice, porque él entrará a aquella buena tierra. Ellos entrarán a ese lugar. ¿Qué nos puede enseñar para nosotros? Moisés, siendo un hombre o un líder, tuvo que dar de su propia vida para que otros pudieran entrar al lugar que él no estaría entrando. Era la tierra prometida, era la tierra de Israel, si tú lo quieres, la tierra la cual Yahweh que los iba a introducir, la tierra que emanaba leche y miel. Pero cuando Moisés se encuentra en este lugar, simplemente puede contemplar la tierra, no puede entrar. Pero por causa de él, estaría entrando una nueva generación. Y digo, por causa de Moisés y por medio de aquel, porque Moisés los condució por todo aquel lugar. Ahora tú puedes mirar, y eso muchas veces, en aquel lugar Yahweh les empezó a dar estatutos, mandamientos, ordenanzas. Yahweh les dio principios. Vemos que se los entregó en el monte de Israel. Pero vemos que murió una generación, nació otra nueva generación. Y esa nueva generación es la que se encuentra delante de Moisés en el libro de Deuteronomio. Si tú miras la palabra de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio proviene de la palabra griega, deutero, que significa segundo, segundo. Y nomos, que significa ley. Si tú tomas la palabra deutero y la palabra nomos, es de donde proviene la palabra Deuteronomio. Si uno en nuestro entendimiento toma el significado solamente como segunda ley, vamos a llamarle de esta manera, ¿qué podría significar segunda ley para nosotros?
Si yo hablo de una segunda ley, muchas veces el nuestro entendimiento o el nuestro concepto occidental o del trasfondo donde muchas veces venimos, estaría entendiendo que la primera ley ya estuvo, pero fue una segunda ley que Moisés entregó, segundas ordenanzas, y no es de esa manera. Porque los mandamientos que Yahweh les había entregado era para su bien, para que les fuera bien a ellos y a su descendencia. Porque la misma palabra dice, porque qué gran nación es esta tan sabia y entendida, dice que tiene a su Elohim tan cerca como lo tiene este pueblo, que en todo lo que le piden y le invocan, Yahweh está con ellos. Porque esta será su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser bendecidos en medio de esta tierra? Para que tú y yo podamos alcanzar la bendición y la prosperidad de Yahweh, tenemos que cerciorarnos de poder cumplir la palabra, no solamente de cumplirla, de guardarla y de ponerla por obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque no es solamente el oidor, sino es el hacedor de la palabra el quien es bendecido. Si es que deseamos obtener la bendición. Y esta es la manera en que el pueblo de Israel sería bendecido. Se les entregaron las leyes, los mandamientos, los principios, los estatutos. Pero tenían que cuidar de ponerlos, de guardarlos. Di conmigo, era de guardarlos y de ponerlos por obra. Muchas veces los guardamos, pero no actuamos y no somos hacedores de ellos. Porque aunque conozco que sé que tengo que amar a mi prójimo, lo guardo y lo conozco aquí y sé que ahí está. Y la palabra lo dice. Pero en el practicarlo, nos quedamos muy lejos de ello. Porque es de ser hacedores, de obrar su palabra en nuestras vidas, de practicarla. Sabes, entre más tú y yo practicamos algo, más se va haciendo un hábito en nuestras vidas. Sabes, se dice que una acción diaria crea un hábito. Y un hábito diario crea un estilo de vida. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, hay mucha gente que acostumbra, te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay mucha gente que pueden algunos acostumbrar bañarse en la noche, otros bañarse en la mañana, etcétera. No voy a entrar en detalles si es mañana, si es noche, etcétera, etcétera. Pero muchos no pueden, voy a ponerlo de esta manera, quien lo hizo una acción diaria, ¿qué sucede? Pasa a ser en la vida de esa persona, esa acción diaria vino a crear un hábito. Y ese hábito se creó en el que se baña todos los días o simplemente empezó tomando una taza de café y ahora es algo tan seguro que antes de que tiene que salir de su casa tiene que tomar una taza de café o una taza de té. Porque comenzó con una acción diaria. Y lo volviste haciendo un día, 2 días, 3 días, se pasaron los días y ya se te creó un hábito en el que dices que tengo que tomar algo, tengo que tomarme un café, etcétera. Porque si no me siento mal o yo no sé. Yo no sé si sea verdad o no verdad. Pero te lo haces. Y esa acción diaria que tomaste te creó un hábito. Y ese hábito en ti vino y formó en tu vida o en la vida de esa persona un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? Que así vive diariamente. ¿Qué es lo que esa persona? Es que se levanta, se baña, se toma la taza del café, etcétera, etcétera. Y es un estilo de vida. Y se va al trabajo y se va por el mismo camino, no gana por otro rumbo. Aunque tal vez el otro sea más corto, pero ya se le hizo un hábito y un estilo de vida que tiene que ir por ese lado, que tiene que ir por el otro, o siempre tiene que llegar a la misma gasolinería. ¿Sí o no? Si eso lo aplicas
a tu vida de una acción diaria, de practicar diariamente su palabra y meditar y enfocarnos en ella. Sabes, hermana Rosy de bendita memoria de Centro Vida, ella decía, siempre que tú leas algo, pregúntate, ¿qué es lo que yo aprendí y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y eso se me quedó tan grabado. No es solamente que lo leo y le digo, bueno, ya lo leí, pero ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñó la palabra? Bueno, esto me enseñó, esto me mostró su palabra. Bueno, ahora ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo vivo yo? Esto se me enseña su palabra, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo practico diariamente? ¿Cómo lo hago? Siempre hay algo que podemos aplicar y ponerlo en práctica en nuestras vidas, de hacerle y de obedecer la palabra. Pero si simplemente la escucho, la guardo, pues podré conocer mucha Torá, mucha instrucción, muchos mandamientos y la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay una incongruencia en mi estilo de vida y en lo que conozco de su palabra, porque no le he practicado, porque no le he vivido. Porque la misma palabra dice que somos como el hombre que se mira al espejo, dice, una vez que se da la vuelta, dice, ¿acaso se olvidará cómo era? Es ser hacedores, es el practicarla. Ahora, cuando esto nos puede enseñar para nosotros, ¿qué horas son? Me quiero hacer así, me queda ya muy ajustada de la manga, ¿verdad? Pero vamos a retomar rápidamente Deuteronomio capítulo 3. ¿Cuál fue la consecuencia que Moisés no entró en la tierra prometida? Vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. ¿Estamos ahí? Dice, en el primer mes los hijos de Israel, dice, toda la congregación, dice, llegaron al desierto de Sin, dice, y el pueblo viviendo en Cádiz, dice, ahí murió Miriam, dice, como había sido sepultada. Vamos a brincar un poquito más por acá. Dice, aquí estamos. Dice, y el pueblo contempló a Moisés, versículo 4, dice, porque habían traído a la congregación de Yahweh a este desierto. Dice, el pueblo quejando, dice, nosotros, dice, y nuestro ganado, dice, permanezcamos aquí. Dice, he aquí que dijeron, ¿por qué nos hicieron subir a Egipto para traernos a este lugar malo? No es un lugar de sembrados, ni de viñedos, ni de higueras, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón pues fueron de la presencia de la congregación hacia la entrada del tabernáculo temporal y se postraron en sus rostros. Entonces se manifestó la gloria de Yahweh. Dice, Yahweh habló a Moisés diciéndole, toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, dice, habla a la roca, dice, a la vista de ellos y ella dará agua. Sacarás agua de la roca para ellos y les darás de beber a la congregación y a su ganado. Y si tomó Moisés la vara delante de Yahweh, como se le había ordenado, dice, enseguida Moisés y Aarón reunieron a toda la congregación frente a la roca y dijeron, escucha ahora, rebeldes, dice, sacaremos agua de esta roca para ustedes. Luego Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca, dice, con su vara, dice, y fluyeron abundantes aguas y bebió todo el pueblo y su ganado. Entonces dijo Yahweh a Moisés y Aarón, dice, por no haber creído, dice, en mí para santificarme entre los hijos de Israel, dice, por eso no se introducirán a la congregación, dice, por no haber creído en mí, dice, para santificarme entre los hijos de Israel, dice, por eso no introducirán esa congregación a la tierra que les he entregado, dice, estas son las aguas de Meriba. Entonces vemos todo lo que sucedió. Pero ¿por qué Moisés no entró? No entró porque en lugar de Moisés glorificar a Yahweh delante de todo el pueblo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Todo lo hizo bien. Dice que tomó la vara y se levantó y congregó todo el pueblo como Yahweh le había dicho, pero le faltó algo. Di conmigo, glorificar a Yahweh delante de todo el pueblo. ¿Qué es lo que Moisés dijo? Mirar ahora a todos rebeldes y no saldrá agua de esta peña, y la golpeó. Con toda la autoridad Moisés. ¿Sabes qué nos enseña para nosotros?
no es como yo quiero hacer, es como Él nos manda. Muchas veces queremos hacer como mejor nos parece. Yahweh dice una cosa y uno dice, yo pienso que es mejor así. Y sabes, te tengo noticias. Las cosas de Yahweh no podemos brincarlas. Ni es con respecto a su mandamiento, ni es respecto a su enseñanza, ni a su instrucción, ni tampoco en nuestras vidas personales. Sabes, hay un mensaje que hace mucho di y creo que se llamaba, dice, prueba no aprobada. Di conmigo, prueba repetida. Es como en la escuela. Si tú vas a la escuela y tú haces trampa con el acordeón, o como dicen acá, haces cheating y haces trampa y te crees bien sabio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aparentemente te va a ir bien. Pero vas a llegarte al final y te vas a dar cuenta que el haber hecho cheating o tener el acordeón o haber hecho trampa no te sirvió de nada. Porque no aprendiste. Y si no aprendes, vas a tener que aprender. Sabes, conozco un caso de alguien, todo durante el tiempo de pandemia, de un joven, de un muchacho. Durante todo el tiempo de la pandemia, las clases eran como online. Y tenían clases de matemáticas. ¿Y qué crees que hacía en la clase de matemáticas? Pues al maestro no miraba si tenían calculador o no. Pues todo muy bien. Se llegaron las clases y tuvo que ir a clases. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que le dijeron, no has aprendido. Ahora tiene que estar estudiando matemáticas y tiene que estar aplicando las matemáticas. ¿Por qué? Porque mientras estuvo presentando por online, pues estuvo bien. Presentaba tareas y presentaba todo. Pero es lo mismo en la vida real. Si no aprendemos, vamos a tener que repetir las pruebas. Y prueba que no es aprobada es una prueba que tendrá que ser repetida. Por eso es siempre mejor decirles algo que yo le digo a Yahweh o al Padre, es Padre, ayúdame o enséñame. Ayúdame a entender qué es lo que tú me quieres enseñar y qué es lo que tú me quieres mostrar. Porque yo no quiero volver a pasar por lo mismo otra vez. Si es tu voluntad que yo pase, está bien. Pero que no sea porque yo quise brincar y tratar de arreglar un poco las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque así no se puede. ¿Sabes? Sus mandamientos que Él nos dio son para nuestra enseñanza. Es para que nos vaya bien. Vemos que Moisés no entró a causa de haber sido desobediente. Números capítulo 27, vamos a Números capítulo 27. Números capítulo 27. ¿Estamos ahí? Versículo 18. Dice, y dijo Yahweh a Moisés, dice, sube a este monte, dice, de Abarim, y contempla la tierra que ha entregado a los hijos de Israel. Dice, cuando la hayas contemplado, dice, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Dice, por haberse rebelado contra mi mandato en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación y no haberme santificado en las aguas, a la vista de ellos. Estas eran las aguas de Meriba,
en Cades en el desierto de Sin. Luego Moisés habló a Yahweh y le dijo, dice que Yahweh Elohim de los espíritus y de toda carne ponga un varón frente de toda la congregación para que salga delante de ellos, para que saque, dice, y los introduzca a la congregación, que no sea como para que no sea un rebaño sin pastor. Entonces dijo Yahweh a Moisés, dice, toma Josué, hijo de Nun, en el cual está el Espíritu, dice, y ponle tu mano. Dice, luego harás que se ponga delante de toda la congregación. Dice, el azar, dice, y toda la congregación, dice, y ponlo, dice, en autoridad a la vista de ellos. Impártele de tu dignidad para que lo obedezcan toda la congregación de los hijos de Israel. Él estará en pie ante el sacerdote Eleazar, quien consultará ante el rey y petición delante de Yahweh. Dice, entonces Moisés hizo tal como había ordenado, dice, y tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y frente a toda la congregación, y enseguida le impuso su mano, dice, y puso en autoridad, dice, tal como Yahweh lo había ordenado a Moisés. Pero vemos algo tan interesante. ¿Quién fue Josué? Josué, número uno, fue comandante en jefe, si tú le quieres llamar de esa manera, en la batalla contra los amalecitas. Fue un hombre que Yahweh salió en escena y que y Moisés lo tomó en cierta manera contra los amalecitas en el Refidim. Acompañó a Moisés en el camino al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Fue uno de los espías para reconocer la tierra. Yahweh lo utilizó para conquistar la tierra de Jericó. Pero vamos a retornar a Deuteronomio capítulo 3. Y ahí es donde quiero tomar un poco de tiempo. Deuteronomio capítulo 3. Y vamos al versículo 26. Dice, pero por causa de ustedes, dice, Yahweh se enojó conmigo, dice, y no me escuchó, dice, y me dijo, dice, es suficiente, dice, no hables más de mí de este asunto. Pero vemos entonces la palabra basta en hebreo, subraya, bueno, ya te dije la palabra basta, que es suficiente. Esta palabra basta o suficiente se traduce en el hebreo como rav, laj, así como lo escribes, R-A-V, rav, laj. Eso significa suficiente o es suficiente en cierta manera, grande, abundante, numeroso o más grande. Y sabes, de acuerdo a la tradición, es como basta o como mucho te espera. No es como basta, es mucho, pero podría traducirse esta palabra rablach como suficiente o mucho, o diciéndole a Yahweh a Moisés, mucho te espera. Y subraya esta parte, dice que vamos a entrar en algo ahí. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿es suficiente o es mucho lo que se espera? ¿Vamos bien hasta ahí? La resurrección, algo que tú y yo podemos notar o mirar, la palabra nos muestra, nos enseña que hay 2 resurrecciones. La palabra dice, bienaventurado quien participa de la primera, dice, porque la segunda no, dice, no tiene lugar sobre esta, dice, la muerte no tiene lugar sobre esta segunda. Pero entonces vemos que hay 2 resurrecciones. Dice, bienaventurados los que participen, dice esa primera, dice, todos buscamos una meta. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo buscamos una meta. Y nuestra meta no es aquí. Nuestra meta es lo celestial. La palabra dice, no acumuléis tesoros, dice, en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, dice, sino antes bien hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos.
¿Dónde tenemos tú y yo que preocuparnos por hacer algo? No es aquí, es allá. Son nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras obras, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de conducirnos. De cómo podemos alcanzar ese lugar que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cómo voy a llegar hasta ese lugar que tiene destinado para cada uno de nosotros? Sabes, hay dos cosas muy rescatables dentro de toda esta parashá y tal vez por el tiempo voy a resumir un poco. De Deuteronomio capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, dice: ahora pues Israel, dice, escucha los estatutos y los juicios que yo te enseño, dice, para que los ejecutes, a fin de que vivas y entres para tomar posesión de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, o que dio a vuestros padres. ¿Cuál era el mandamiento? Hay dos cosas que muy podemos rescatar dentro de todo ello. ¿Cuál es la primera? Di conmigo, es escuchar. Dentro también del contexto, dentro del libro de Deuteronomio, tú y yo encontramos el Shema. Es: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, que es Yahweh uno es. Cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron: maestro, ¿a dónde? Dice, ¿cuál es el principal mandamiento de todos ellos? ¿Qué dijo Yeshua? No dijo el principal mandamiento, dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Dice, el principal mandamiento de todos es: escucha, oh Israel. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: el mandamiento más grande es escuchar. El problema con muchos de nosotros es que no escuchamos. Alguien una vez dijo, Yahweh desea más que pongamos atención y que hablemos menos. Y la razón es tan simple: ¿por qué crees que te dio 2 oídos y no te dio 2 bocas? Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y escuchaste lo que te dije. Sí. Y pasa, ¿y qué me dijiste? ¿Sí o no? Porque hablamos mucho y no aprendemos a escuchar. Y es aprender a escuchar con la intención de obedecer el principio y el mandato que Yahweh nos da. Dice el versículo, dice: ahora pues Israel, escucha los estatutos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: esto habla para ti, no está hablando para el pueblo de Israel. Tú y yo venimos a ser Israel una vez que venimos y conocemos nuestra identidad, que Gálatas dice que si somos del Mesías somos simiente de Abraham, somos hijos de Abraham. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Somos descendencia de Abraham. No es por algo espiritual, no es que venimos a ser un Israel espiritual. Déjame decirte, esa es una teoría totalmente errónea. Escrituralmente no existe. Yo no sé si la has escuchado, pero es la teología del reemplazo. Escrituralmente ni bíblicamente vas a escuchar o vas a encontrar una cita que se hable que somos Israel espiritualmente. Eso es algo que se ha enseñado por muchas veces a través de la iglesia, a través de muchos ministros, pero no es una verdad. Porque no es que Yahweh tiene 2 pueblos. No es que Yahweh tiene un pueblo y luego nos tiene nosotros. Él tiene solamente un pueblo y un solo Elohim. Él tiene solamente un pueblo, no tiene 2. ¿Cuánto lo entendemos? Y una muestra de ello es que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, y Yahweh dijo: porque cualquiera que quiera adherirse y acercarse a mi pacto para obedecerme, Éxodo 12, 14, 13, dice: cualquiera que quiera acercarse a mí para buscarme, para seguirme, dice: una misma será la ley tanto para el nativo como para el extranjero. ¿Cuál era el nativo? El que era ciudadano de Israel, el que pertenecía al pueblo de Israel. Mas aquel que no era del pueblo de Israel, uno puede decir: bueno, entonces ¿cómo se acerca? Bueno, que los mandamientos los cumple el que es nativo,
Y pues yo nada más porque le amo a Dios, yo me voy a acercar y yo lo busco. No, no funcionaba de esa manera. Era la misma ley, el mismo mandamiento, el mismo principio. Tanto la misma ley para el pueblo como la misma promesa y la misma bendición para el pueblo. Porque no es posible que a veces como parte de un pueblo deseamos tener toda la bendición, y eso se aplica tanto para el pueblo de Israel, pero cuando es guardar y la enseñanza y la instrucción, bueno, eso es para ellos, eso no es para mí. ¿Dónde dice? No es de esa manera. Yeshua dijo, Mateo capítulo 5, versículo 17, yo no he venido a abolir la ley y los mandamientos, dice al contrario, he venido a cumplirla, he venido a darle la interpretación correcta. Él no vino y quitó nada. La palabra no dice que Él lo quitó. No dice que Él abolió algo. Si Él no vino a quitar nada, ¿quién quitó? ¿Quién lo vino a quitar? Para los que buscan indagar más, busca los concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Trenton, año 324, Constantino, y vas a sacar mucha información. ¿Y de dónde vinieron a cambiar? Por medio de Constantino. Quien vino a cambiar los mandamientos y quien vino y cambió muchas de las cosas fue Constantino, fue Roma. ¿No fue Yahweh quien los cambió? Ahora, si tú continúas leyendo, vamos a llegar a este punto. Dice, a fin de que vivas y entres a tomar posesión de la tierra que Yahweh dice, los juicios que yo te enseñé, dice, para que los ejecutes, a fin de que vivas y entres para tomar posesión de ella. Fíjate, es guardarlos, pero di conmigo, es ejecutarlos. Ponerlos por obra, para entrar y tomar posesión ¿de dónde? De la tierra que Elohim nos da, que dio a vuestros padres. Y aquí está el versículo siguiente, dice, no añadirás nada a la palabra que yo te mando, ni quitarás nada de ella, para que guardes los mandamientos de Yahweh tu Elohim como yo te mando. Pero ¿qué dice? No añadirás nada de la palabra que yo te mando, ni le quitarás nada. Tú puedes decir, bueno, pastor, ahí está muy claro. O alguien puede decir, o esto puede, para que tú y yo lo podamos enseñar. Alguien puede decir, bueno, está más claro, dice la palabra, dice que no le añadiríamos. ¿Sabes? Y es verdad. Pero tú y yo no estamos agregando. Di conmigo, estamos restaurando al plano original, a como Yahweh lo mandó y Yahweh lo estableció. No estás quitando. Hemos venido de un trasfondo en el que pensábamos que el regresar y guardar los mandamientos, guardar los nombres, guardar las fiestas, era estar agregando algo de su palabra. Y no es así. Dice, ni le quitarás nada. Sabes, mucho de lo que tú y yo podemos encontrar, sabes, es el estar apegados y dispuestos a obedecer, no solo con conocimiento, pero tomando una acción en nuestras vidas. Es obedecer su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón. Dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás les conocí, apártense de mí los que practican, ¿qué dice la palabra? La iniquidad. Pero fíjate, punto muy rescatable aquí. Dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor,
o Adón, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. No es por declararle, no es por decirle, Padre, yo te amo, tú eres lo mejor para mi vida, tú eres esto, pero es el que hace su voluntad, la voluntad de mi Padre, dice. Es el que entrará ¿dónde? En los cielos. Es el que hace la voluntad de mi Padre, porque muchos me dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros y expulsamos demonios. ¿Y qué dice la palabra? Yo les declararé en aquel día, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué significa hacedor de iniquidad? Iniquidad es aquella persona, o inicuo es aquella persona que quebranta el mandamiento establecido ¿por quién? Por Yahweh. Esa es una persona inicua. Dice, y yo le diré en aquel día, si apártense de mí, hacedores de iniquidad. O sea, el que quebranta el mandamiento, el pacto establecido por Yahweh, ¿quién es? Esa persona no entrará. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para tú y yo poder entrar en ese reino, en esa tierra prometida? Di conmigo, guardar y poner por obra los mandamientos ¿de quién? Di conmigo, de nuestro Padre Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? No hay otra manera. Ay, Padre, rápido, 5 minutos y avanzo rapidito. Entonces, vemos que entonces es parte de ello. Dice la palabra, dice, no le agregarás, no le quitarás nada del mandamiento. Mateo capítulo 5, Mateo 15. Te doy las citas y las lees tú para poder entrar en algo. ¿Sí las leen? Mateo capítulo 15. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 15. Rápido. Dice, entonces algunos de los fariseos, de escribas de Jerusalén, acercándose a Yeshua, le dijeron, dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendemos. Dice la palabra, dice que no le agregaríamos, ni le quitaríamos, ni le agregaríamos nada. Esa la palabra de Deuteronomio, el mandamiento ¿de quién? De Yahweh. A través de las muchas generaciones, ¿qué es lo que se dio? Se vinieron y se agregaron muchos mandamientos, enseñanzas como del mandamiento de hombre, cuando no era la misma palabra en la instrucción de Yahweh. Vinieron a hacer obras agregadas, si le puedes llamar, a la Torá o a los mandamientos, no de la ley de Yahweh, sino los mandamientos establecidos ¿por quién? Por los hombres. Uno de esos mandamientos eran como un requisito. ¿Qué dice la palabra? Como en un requisito que ellos tenían, o parte de un rito, es Baruch Hashem, dice, o te lo voy a decir en español, dice, bendito eres tú, Yahweh, quien nos has ordenado lo concerniente al lavamiento en agua. Ese era un mandamiento establecido ¿por quién? Por los hombres. Y ahora si ese era un mandamiento agregado, que fue agregado, dice, no le agregarán, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, la tradición de los ancianos era, bendito eres tú, Yahweh, que nos has ordenado lo concerniente al lavamiento ¿de qué? En el agua. Y vemos lo que dice Mateo capítulo 15, dice, dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Dice, pues no se lavan las manos. Dice, cuando comen, dice, y contestándole yo, dice, porque también ustedes dicen que han quebrantado el mandamiento de Elohim a causa de la tradición. ¿Cuál era esa tradición? A causa de la tradición de los hombres. Dice, porque dijo, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, vamos a Marcos capítulo 7. Yo sé que voy un poco rápido. Marcos 7, versículo 1 y 3. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él y vinieron algunos de sus discípulos, dice, y comían el pan con las manos inmundas. Es decir, sin lavar. Notemos que no dice, que no habla de manos sucias, sino habla de manos ¿qué? Inmundas. Sí, dice sin lavar, dice, porque los fariseos y los judíos, dice, no comen al menos de que se laven las manos, dice, cuidadosamente observando así la tradición que dice la palabra
de los ancianos. Y cuando vuelven a la plaza y se comen o menos, dice, y se laven, dice, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, dice, como lavamientos en vasos de cántaros y vasijas de cobre, dice. Pero vemos, vamos al 4. Bueno, vamos a leer al 5, dice. Entonces los fariseos preguntaron, dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen con las manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías, dice, vosotros hipócritas, dice, como está escrito, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano, dice, me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Elohim y aferrándose a la tradición de hombres. Y también les decía astutamente, dice, violáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. O sea, quebrantaban el mandamiento establecido por Yahweh para establecer su propio mandamiento establecido por ¿quién? Por los hombres. La palabra dice, no añadirás ni le quitarás. La misma palabra dice Yeshua hablando de esta manera. Porque no es aquello lo que entra, sino es lo que sale de la boca lo que contamina. O sea, ellos estaban tan preocupados porque los discípulos se llevaban la comida sin lavarse las bocas, sin lavarse las manos. Y la cuestión es que ellos no hablaban por causa de higiene, era por causa del ritual o ceremonial que ellos tenían que hacer de lavarse las manos antes de comer. Y yo quiero que tú notes, no habla de que tenían las manos sucias, habla de algo inmundo que ellos supuestamente practicaban. Y Yeshua le dice, porque ustedes practican el mandamiento que se causa de la tradición, dice, porque no es lo que entra, sino lo que sale. ¿De qué nos serviría preocuparnos tanto si me lavé las manos y esto y lo otro, si lo que contamina es lo que sale de aquí de adentro hacia afuera? Dice la misma palabra, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Pero en eso no tomamos cuidado muchas veces. A veces actuamos igual como el mandamiento establecido por el hombre. A veces cuidamos tanto unas cosas cuando no ponemos tanto cuidado que a veces lo que contamina y lo que daña más es lo que sale de nuestras bocas, nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestro comportamiento hacia el prójimo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos vamos a cuidar nuestro hablar? Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que cuidar nuestro hablar. Dice la palabra que fuimos creados para bendecir y no para maldecir. Y fuimos creados para heredar de conmigo bendición. Cuando el pueblo de Israel, sabes, el pueblo de Israel, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, y lo leímos en Deuteronomio, yo te dije, raya en el libro de Números, vemos cómo en el libro de Números Moisés imparte de su consejo, de su sabiduría. Y este es un principio que tú y yo podemos tomar en mente. Nuestras vidas es transferida a otros. Tú y yo tenemos que tomar mucho cuidado cómo está nuestra vida delante de Yahweh. Porque nuestras virtudes también son transferibles a otros, a los demás. Pero este no es el punto, simplemente es un paréntesis que yo quería marcar. Pero cuando el pueblo de Israel sale y vienen delante de todo el pueblo, una de las cosas que el pueblo empieza a hacer constantemente es queja delante de Yahweh. Constante. Y vemos en el libro de Deuteronomio, déjame regresar rapidito aquí al libro de Deuteronomio. Y simplemente es algo que el Padre me enseñaba ayer durante la noche. Deuteronomio capítulo 3.
Vemos entonces cómo Yahweh les dio los mandamientos, los estatutos, y vemos, dice Yahweh, dice, es suficiente para mí. Dice, delante de este asunto sube a la alta cumbre. Y vemos que una de las cosas que el pueblo estaba haciendo era constante queja, reunidos, libros, números, para leerte rapidito, Números capítulo 11. Versículo 12, 11, 12. Dice, y dijo Moisés a Yahweh, dice, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? Dice, porque no he encontrado favor delante de tus ojos, para que me hayas puesto carga tan grande sobre mí. ¿Acaso yo engendré a este pueblo? Dice, ¿acaso yo lo parí? Dice, para que me digas, llévalo en tu seno, en tu regazo, como nodriza, como la lleva un niño de pecho. Dice, ¿dónde voy a encontrar carne para amamantar y para dar a este pueblo? Pero vemos que los versículos anteriores, dice, el pueblo se dispersaba para recogerlo, dice, y lo molían, dice, como molino, dice, lo trituraban en el mortero y luego lo cocían en sartenes y hacían, dice, y cuando toda la noche el rocío descendía del campamento, dice, el maná descendía, dice, y cuando Moisés se enteró, dice, el pueblo se lamentaba, pero sabes algo, otras traducciones dicen, el pueblo se quejaba, el pueblo se reunía para quejarse a causa de todo lo que estaba sucediendo por los mandamientos que Yahweh había impuesto, por las enseñanzas, por las instrucciones que Yahweh les había dado, cuando era el beneficio para ellos el obedecerlos, el guardarlos y el ponerlos por obra. Para eso se reunía el pueblo, para quejarse, para tener cierta actitud delante de Yahweh. Estaban enojados, quejándose, cuando en realidad la constitución o el privilegio de los mandamientos para ellos era un privilegio que cargaba o era algo que para ellos parecía insoportable. Sabes, cuando una persona no tiene un corazón genuino delante de Yahweh, todo lo que saldrá de sus labios será constante queja, inconformidad de sus labios, porque hay una insatisfacción en su vida y en su corazón, porque no ha deseado y no ha obtenido lo que ha deseado en esta vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque esa era la actitud del pueblo. Ellos deseaban tener su corazón en la tierra de Egipto. Yahweh les dio, pero ellos en toda su inconformidad, ellos decían, mejor estábamos en la tierra de Egipto, mejor estábamos allá. Y sabes, mucho de lo que se ve reflejado, muchas veces eso sucede cuando una persona carga consigo, no carga o carga los apegos, los afectos, me pego aquí, los apegos, los afectos del mundo. Será una constante, una molestia el sujetarnos a la instrucción y a la enseñanza y al buen consejo que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿No has mirado a una persona insatisfecha? Nada le parece. Y si hay un mandamiento, va a estar inconforme con el mandamiento y va a pelear con el mandamiento, porque hay una insatisfacción. Es el pueblo de Israel. Y sabes, cuando eso sucede, es Yahweh sacándonos de la tierra de Egipto. Yahweh sí nos perdona, Yahweh nos ama, Yahweh nos mima, etcétera, lo que tú quieras. Pero cuando tú y yo empezamos a dudar de que Él nos sacó y de que Él nos liberó y de querer regresar de donde el lugar que Él nos sacó, dice Romanos capítulo 6. Dice, hay aquel, dice, ¿cómo va la palabra? Dice, o no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien, dice, ya sea para obediencia o para desobediencia, son esclavos de aquel del que obedecen. Ahora, si tú le puedes agregar un poco, no agregar, pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Dónde estaba su corazón? En Egipto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sus corazones estaban lejos de ¿dónde? De Él.
Aunque ellos estaban en el desierto con el Yahweh, con Moisés, sus corazones todavía estaban en la tierra de Egipto. Muchas veces, aunque Yahweh te ha liberado y aunque Yahweh te ha sacado y nos ha sacado de la aflicción, muchas veces como quiera nuestro corazón sigue estando en aquel lugar. Y eso era la constante queja del pueblo de Israel, porque les parecía mejor aquel lugar donde Yahweh los había sacado que donde se encontraban. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña para nosotros? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que tenemos que guardar con toda diligencia? Nuestro corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34. Y con eso termino. Lucas capítulo 12, versículo 34. Dice, porque donde está tu tesoro, allí estará, ¿qué cosa? También tu corazón. Mateo capítulo 6, 19, 34. No te lo leo, léelo tú en tu casa. Lucas 12, 16 al 20. Y este sí te lo leo. Lucas 12, 16 al 20. Y eso es para que tú y yo podamos entenderlo. Y con esto termino. Y aquí el mensaje. Dice Lucas 12, 16 al 20. Dice. Y se refirió a una palabra en la tierra de cierto varón rico que le había producido una buena abundante cosecha. Y pensaba para sí mismo diciendo, voy a hacer, dice, pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Dice, y dijo, derribaré mis graneros, construiré unos más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe y disfruta. Pero Elohim le dijo, insensato, esta noche demanda tu alma, dice, demando tu vida, dice, y esto es lo que has proveído, ¿para quién será? Así es que el que acumula, dice, tesoros para sí, no es rico para con Elohim. Sabes, muchas veces estamos tan afanados y preocupándonos tanto por los bienes materiales o por las cosas materiales en esta vida, que valoramos muy poco y tenemos el muy poco el atesorar riquezas allá en los cielos. Dice, no atesoréis riquezas, dice, aquí en la tierra donde la polilla y el orín corroen, sino antes bien, ¿dónde dice la palabra? Allá en los cielos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sabes, cuando tú y yo entendemos, y el Padre ponía esto muy fuerte en mi corazón ayer en la noche, pensamos y hacemos y queremos deshacer de muchas y otras maneras, pero donde debe de estar nuestra prioridad es allá. Sabes, tú y yo, amados, en esta tierra, tú y yo estamos de paso. Nadie es eterno en esta vida. Dice la palabra, dice que todo lo mortal, todo lo que es corruptible, se desvanece. Todo en este mundo es corruptible. Nada en este mundo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nada en este mundo es eterno. Todo es corruptible. La silla que tú tienes ahí puede ser un objeto nuevo, una computadora, pasan los años, se volvió basura. Pero sabes, algo que no pasará y que perdurará para siempre, es Él, es su palabra. Cuando tú y yo aprendemos y decirle, Padre, nuestras vidas es para seguirte a ti y no para hacer tesoros, ni buscar mis deseos, ni mis afectos, ni mis apegos personales en esta tierra. Porque he venido a este mundo para hacer tu voluntad. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos podemos decirle al Padre, Padre, gracias? Porque ahora entiendo
que mi vida fue creada para servirte a ti y no a las cosas de este mundo. Que bien aunque nos has plantado en esta tierra, en este mundo secular, tu palabra dice que no nos conformemos a las cosas de este mundo, donde la polilla y el orín corroen, sino que hagamos tesoros, Padre Yahweh, allá en los cielos, donde aquello que es perdurable, donde aquello que tiene recompensa, donde tu misma palabra dice que aquellos que esperan anhelosamente y ansiosamente tu venida, hay preparada para ellos una corona incorruptible, donde están los cielos. Padre, gracias que hay una corona, Padre Yahweh, incorruptible, Padre Yahweh. Hay un galardón para cada uno de nosotros, para aquellos que anhelamos ansiosamente el retorno, la venida tuya. Padre, gracias que hay un galardón para nuestras vidas. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que el obedecerla, que el guardarla, que el practicarla, esa es nuestra bendición, porque esa es nuestra sabiduría delante de las demás naciones. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender que solamente al aplicarla y no solamente el entenderla, pero es tu palabra la que trae conocimiento a nuestras vidas y a nuestros corazones y es la que nos hace libres. Ayúdanos a poder caminar en esa libertad que tú nos has dado, en esa libertad de desear las cosas, los placeres de este mundo a un lado y ponerte a ti, Padre Yahweh, en primer lugar, antes que las cosas de este mundo. Donde nuestra prioridad seas tú y nadie más. Donde el deseo de nuestras vidas sea el hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén, amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tu vida fue ganada para servirle a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Y nuestra vida, si fue ganada, tiene un gran propósito. Amén. Y así con nuestras manos levantadas, llevaré jeja Yahweh beis bereja, yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom, que el Padre Yahweh les bendiga.